¿Ha sufrido algún accidente automovilístico? ¿Ha sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Rahnama Law en Oxnard, especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales, ley de compensación de trabajadores, negligencia médica y muerte injustificada. Rahnama Law, 705 Norte Oxnard Boulevard, Suite 103 en Oxnard, a un lado de la tienda de segunda. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Bienvenidos a una sección más de Con la Ley en la Mano. El propósito de este segmento no es sustituir de ninguna manera al abogado. No, por el contrario, la idea es que sepa usted de leyes ligeramente para que cuando necesite un abogado ya tenga una idea de lo que va a requerir. Hoy vamos a tener un tema sobre lo que se llama lecciones personales. Lecciones personales que tiene una gran variedad de situaciones donde puede ocurrir este tipo de problemas, lecciones personales. Y para tratar este tema precisamente tenemos a Tony Rahnama de Rahnama Law aquí en la ciudad de Oxnard y a José Luis Valencia para cubrir este tópico. Pues ahora sí, como dicen por ahí, de la vida diaria. Tony, welcome back. Thank you very much for having me. I'm glad to be here. Valencia. Un gusto estar aquí igualmente, Pedrosa. Seguimos juntos. Gracias a Dios. Eso es todo. Accidentes o lecciones personales es un tema bastante amplio. ¿Cómo se puede definir este término, lecciones personales? Personal injury is whenever an injury is caused by either someone else's negligence or intentional act. So these can consist of auto versus auto accidents, auto versus pedestrian, auto versus motorcycle, slip and trip and falls, dog bites. These are all types of personal injury cases. Se refieren a lesiones causadas por la negligencia o intencionalmente por una tercera persona. Estamos hablando de casos de accidente, de auto, de motocicleta, bicicleta, personas que han sido atropelladas, mordidas de perro también. Todo eso está incluido en lo que nosotros consideramos personal injury, lesiones personales. ¿Hay alguna diferencia entre accidentes de auto y motocicleta? Generally, the way you handle the cases are pretty much the same, but what we generally see in the auto versus pedestrian and auto versus motorcycles is more significant injuries. The injuries are worse than what we generally see in an auto versus auto claim. La manera en que se manejan los casos es similar, pero la diferencia aquí es en las lesiones que padece cada persona. Por ejemplo, una persona que es atropellada tiene unas lesiones más serias que una persona que sufre un accidente en motocicleta y son diferentes también de una persona que sufre un accidente de auto. Hablando de atropellar, no es lo mismo un accidente en el cual chocan dos vehículos en comparación a cuando un vehículo atropella a un transeúnte. As I mentioned, the type of injury is more significant when it's an auto versus pedestrian. But the general rule is whoever caused the accident is responsible. We handle the case the same, meaning that we obtain the evidence. We make sure our clients are treating with the doctors and the best doctors out there. And at the end, we want to cover the damages for our clients. Bueno, pues la diferencia es definitivamente la clase de heridas que padece la persona que es atropellada, muy diferentes a una persona que sufre un accidente de automóvil. O sea, estamos hablando de auto contra auto, ¿verdad? De cualquier manera, el abogado entiende que lo más importante es el cuidado médico y buscamos que lo atiendan siempre los mejores doctores aquí en el área. Estoy entendiendo que esto de lecciones personales mencionaron dos aspectos importantes: negligencia intencional o involuntaria, porque puede ser involuntaria de una tercera persona, ¿verdad? That's correct. The intentional act is when a person intends to cause harm to someone else. That's clear. But when they're negligent, that means, they're not paying attention and they run a red light or they're going too fast and cause an accident. In both circumstances or in both instances,
Our clients are entitled to recover for their medical expense, for their loss of earning, for their property damage, and at the end, pain and suffering. So we collect all of those for our clients. Efectivamente, hay una diferencia entre una persona que causa un daño intencionalmente y una persona que causa un daño por negligencia, por ir distraído, por ir muy rápido, por pasarse una luz, ¿verdad? Causa un accidente. Entonces el abogado, su trabajo es conseguir una compensación para esta persona que ha sido afectada, que se le paguen sus biles médicos, que se le dé atención médica, claro, y al final del caso una compensación por su dolor y por su sufrimiento. Vamos a mencionar, si les parece, algunas situaciones en las cuales lecciones personales pueden ser creadas. Y a mí me llamó la atención alguna vez cuando escuché en algún comercial que decía, le mordió un perro. Uno puede pensar a medio ridículo, pero son muy comunes este tipo de casos. Yes, you'll be surprised how common they are. To handle those cases, again, experience comes into play. What we generally look for in those cases is insurance. And whether the dog owner is a property owner, that means a homeowner, and those insurances will then have to pay for the physical and the emotional injuries that our clients have suffered. Te vas a sorprender de los casos que recibimos, que vemos. Hay muchísimos casos de personas que han sido atacadas por perros. Lo que buscamos nosotros en estas situaciones es la aseguranza que haya en este caso. Generalmente el seguro de propietario, del dueño de la casa, es el que finalmente va a pagar por todos los daños causados por pues esta mordida de animal. Una pregunta, si el perro anda en la calle en comparación a que la persona fue mordida dentro de la propiedad, ¿hace diferencia siendo el mismo dueño? ¿Cómo trabaja ahí? It all depends on who is the dog owner. If the dog owner is negligent in causing their dog to roam around the street, then the dog owner is responsible. If it happens inside a property and the dog owner knows that the dog is dangerous and should be kept in a closed room, then the dog owner is negligent. Bueno, pues sí hay una cierta diferencia y hay que saber, por ejemplo, si el dueño del animal, por su negligencia, permite que este perro salga a la calle y ataque gente, bueno, pues él es responsable. También es si el dueño del animal dentro de la casa sabe que su perro es peligroso y no lo encierra, entonces también es responsable por este ataque del animal. ¿Lo cubre el mismo seguro de la casa? Yes, it is. Sí, efectivamente lo cubre. Hablando de casa, muy común que las ciudades, y aquí en Oxnard no es la excepción, las banquetas están levantadas por las raíces de los árboles, entonces provocan caídas. ¿Cómo funciona ahí la cuestión de lecciones personales en las calles? Yes, those are quite common, and those are considered government claims if it's in a public street as opposed to private property. And those cases are very, very difficult to pursue, but an experienced attorney knows how to handle it. And one of the most common mistakes that attorneys make is they forget to calendar and make sure that the 6-month claim, because there's a 6-month statute on those cases that have to be filed. If those within the 6 month of the injury, that claim is not filed, the claim can be barred. Fíjate que esta clase de accidentes también son muy comunes cuando la gente se cae en las calles debido a estas banquetas que están muy descuidadas. Para estos casos se necesita que un abogado tenga la experiencia porque son casos difíciles, y una cosa que el abogado ha observado es de que a muchos abogados se les olvida que hay un cierto límite que tiene la persona para presentar un reclamo contra la ciudad, y es de 6 meses. Ya que estamos en esa área, alguien se cae en un estacionamiento de un centro comercial. ¿Cómo funciona ahí? So those are a bit different than the last example, where those are in private property, and those cases are not subject to the 6-month claim, so the typical statute limitations is 2 years to pursue. Bueno, estos casos son un poquito diferentes al caso que acabábamos de mencionar porque estos ocurren en una propiedad privada, o sea que aquí no aplican los 6 meses de tiempo límite. Aquí el tiempo límite es de 2 años para presentar un reclamo. And in both cases, the common denominator, or what the claimant has to prove, is that the property owner knew or should have known of a dangerous condition that caused the slip and fall or trip or fall and injuries.
Bueno, y en estos dos casos de los que estamos hablando, aquí el abogado tiene que probar de que la persona, el dueño del lugar, sabía o debió de haber sabido de la condición peligrosa que había en el área donde ocurrió el accidente. Estamos hablando, por ejemplo, dentro de centros comerciales y la parte exterior en los estacionamientos. ¿Funciona lo mismo ahí? Yes, pretty much the same evidence that needs to be proven. You have to show that the property owner, whether the injury happened inside or outside, knew of the dangerous condition, and an experienced attorney knows how to get information to prove that claim, and I'm going to explain to you how. Trabajan de igual manera las dos, donde se tiene que probar de que había una condición peligrosa y el abogado les va a explicar. When our clients come to us who've experienced injuries as a result of a slip and fall and trip and fall, we immediately put the property owner on notice. And that notice stipulates and informs the property owner that they should preserve the evidence and what we call not spoliate or destroy evidence. Fíjese que es muy importante esto que ocurre cuando viene una persona que ha sufrido un accidente en un lugar público con el abogado, porque inmediatamente el abogado manda una carta al dueño de esta tienda pidiéndole, exigiéndole de que no destruya la evidencia. Estamos hablando, por ejemplo, de las cámaras de video. Yeah, so if the camera footage of the fall has been erased or destroyed, we use that information against the property owner to prove our case. Y en caso de que el video haya sido destruido, bueno, pues eso trabaja en contra del dueño de la tienda. Un buen punto para que no lo hagan. Pero estamos viendo que en cualquiera de esas situaciones que estamos hablando y las que vamos a cubrir más, el tiempo es bien importante. En el caso de 2 años, no hay que esperarse 2 años porque ocurre quizás que como los accidentes de auto. ¿Por qué te esperaste 1 año? ¿O por qué te esperaste 1 año o 2 años? Time is very important. I'll give you an example of a case. My client goes to a bar, sits on a bar stool, the bar stool breaks, and the footage is captured in a video camera. Letter was sent out to the bar, and they claimed that my client was under the influence of alcohol, and that's the reason for the fall. But because they had destroyed the footage, we were able to argue that not only was the chair defective, but that they were negligent in protecting my client from that fall. Fíjate que este es un caso muy importante, Pedrosa, y me gustaría que le pusieran atención porque está hablando de un cliente que tuvo el abogado que fue a una cantina, a una barra, a un restaurante, se sentó en una silla y se quebró la silla, se lastimó muy fuerte, había cámaras de video en el lugar. El abogado mandó una carta pidiéndoles que no destruyeran la evidencia. De cualquier manera, el dueño del lugar destruyó la evidencia. Entonces eso trabajó en contra de él. También el abogado pudo probar de que esa silla estaba ya defectuosa. No guardaron la evidencia, a pesar de que el dueño del lugar decía de que esta persona se cayó porque ya había tomado mucho. Okay. Pero gracias a la experiencia del abogado, pudo probar su caso en contra del lugar. Como esos puede haber muchísima clase de lecciones personales. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la negligencia médica o la malpráctica de las cuestiones médicas muy comunes que terminan a veces en desgracias. ¿Cómo funciona? ¿También está dentro de esta categoría? Yes, quite common. Unfortunately, we deal with these cases and typically the clients have either lost a loved one as a result of medical negligence or have irreparable harm as a result of that negligence. Bueno, hay unos casos de negligencia médica también, de que son muy comunes, Pedrosa. Hay casos que ha visto el abogado donde pues han perdido a un ser querido o también personas que han sufrido daños irreparables en su cuerpo. With all cases, experience come into play, especially in these medical malpractice claims. The attorney should know what evidence, what medical records to review, what experts to hire, and really discuss the claim with the client and tell them what their expectations that they have in that case will be. These are difficult cases, but an experienced attorney should know how to handle it. Estamos hablando de errores médicos, de negligencia médica, y aquí cuenta muchísimo la experiencia del abogado que va a ayudar en este caso, porque el abogado tiene que saber cuáles son los expertos que tiene que contratar para revisar los archivos médicos
cómo manejar el caso, hablar con la familia o con la persona afectada para explicarle el caso y pues trabajar en él. Eso sí, les dice, pues son casos difíciles, pero aquí lo que va a hacer la diferencia es la experiencia del abogado que les va a ayudar. Los doctores tienen sus seguros en caso de este tipo de problemas y también los hospitales. ¿Cuál de los dos seguros cubre ese tipo de situaciones? Yes, the hospital and the doctors have insurance that covers these losses. The damages are separated into two segments. There are special damages and general damages. In California, the general damages portion is capped, meaning that there's a limit of how much we could get for the general damages. But as far as future medical treatment, there is no cap as far as that goes. Bueno, es algo muy interesante de saber de que el doctor y el hospital tienen seguro contra esta clase de demandas. Y hay una que se dedica o que le llaman para casos especiales y otra para casos generales. En el de los casos generales hay límite en la cobertura, pero también hay una forma de conseguir cuidado médico futuro para la persona afectada. Y todo eso, volvemos a lo mismo. Para manejar esta clase de casos, pues se necesita un abogado con experiencia como el abogado Rahnama. Casos de negligencia médica hay muchos. ¿Cuáles son los más comunes? You know, I'll give you one example. There are multiple types, but I'll give you an example of a case I handled where my client went into the hospital and she was pregnant and she was having headaches and severe cramping. And instead of addressing the problem immediately, they decided to put her to the side and not take care of her. Well, she had a mass seizure. Unfortunately, the mother passed and the child was oxygen deprived, and we were able to recover damages for life for the child who was born, unfortunately with problems for the rest of her life. So very, very difficult cases, but we were able to prove clear negligence on the part of the hospital and the doctors. Bueno, negligencia médica, pues hay muchos casos, pero te quiero hablar, por ejemplo, de un caso que tuvo el abogado en el que una mujer fue al hospital, es una mujer embarazada. Ella estaba padeciendo de dolores de cabeza y calambres muy fuertes. En vez de que los doctores o enfermeras la atendieran inmediatamente, la hicieron a un lado, que esperara. Desafortunadamente, en esta espera, la mujer sufrió un ataque. Ella murió más adelante, el bebé padeció una falta de oxígeno que le causó daños irreparables muy severos, y estos son la clase de casos de negligencia médica que han llegado a la oficina del abogado Rahnama. Como usted escucha, lecciones personales hay muchas en todos los días de la existencia. Regresamos. ¿Has sufrido algún accidente automovilístico? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? ¿Has sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Rahnama Law en Oxnard. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Bueno, hablamos de lecciones personales, señoras y señores, y como hemos escuchado, ocurren en lugares públicos, en lugares gubernamentales, en hospitales. Y ahora vamos a cubrir también lo que ocurre en los trabajos. ¿Hay diferencia entre lo que son lecciones personales o workers' comp en ese aspecto? Yes, a workers' comp case means an injury that's been caused at work. And one of the biggest difference is a work injury, you don't have to prove that the employer was at fault. It's no fault. That means you need an injury and you need to be working. Bueno, la diferencia aquí con los casos de compensación al trabajador es de que primero tiene que ser una lesión que se sufrió trabajando. Aquí no importa quién tuvo la culpa. And the measure of damages, what you could recover in a workers' compensation claim, is different than what you could recover
for example, in an auto accident claim. Y aquí también hay limitaciones en lo que se puede conseguir como compensación para una persona que se lastimó en el trabajo. ¿Qué tan complicados son esa clase de casos? If you have experience, it's not complicated at all. You need the right attorney to know how to handle your case. And most importantly, you need to know what is in the best interest of the client. If the client wants to settle out their claim and walk away from the job, or they want to continue working for the employer and leave their medical open. Bueno, aquí lo que cuenta es la experiencia del abogado, Pedrosa. Lo más importante para el abogado es el interés de la persona que se lastimó. ¿Esta persona qué quiere? ¿Quiere que se le pague una cantidad como compensación por sus lastimaduras y dejar ese trabajo, o quiere seguir trabajando? El abogado le va a decir qué tiene que hacer. Una persona se lastima en una fábrica o en su lugar de trabajo. ¿Realmente qué seguro cubre? ¿Es la empresa con la que se va, o es el seguro? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo se deslindan responsabilidades? The insurance company that represents the company, the employer, would be paying out for the claim. And what is covered in a workers' comp? Pues la compañía de seguros es la que se va a hacer cargo, no la compañía para la que trabaja la persona. La compañía para la cual trabaja la persona compra un seguro. Entonces, este reclamo se abre en contra de la compañía de seguros. Es muy común decir, no agarres abogado. ¿Cómo funciona ahí la cuestión? ¿La compañía de seguro realmente está flexible a cubrir gastos y compensación, o cómo funciona? In these cases, most of the people get the idea that it's better not to get an attorney. I understand the fear of filing a claim and fear of repercussion, or somehow the employer gets upset and tries to take revenge. But imagine you getting hurt and not reporting it, and either the company is no longer there or something happens and they let you go, which is quite common, then you have no claim and no job. That's very common. Pues sí sucede mucho, Pedrosa, de que la gente tiene miedo de reportar sus lastimaduras en el trabajo, pues porque no quiere que le quiten su trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si esta compañía cierra sus puertas, o cierra, o si le quitan su trabajo, lo despiden? Entonces la gente se queda completamente desprotegida. And I want all the listeners to know out there that it's against the law for an employer to retaliate against an injured employee just because they reported or filed a workers' comp claim. Y también quiere que la gente sepa de que la ley prohíbe de que el patrón tome represalias en contra de una persona que ha reportado una lastimadura de trabajo. Y algo más importante, el estatus migratorio. Absolutely, and the employer or the insurance company cannot use the immigration status against any injured employee. You have rights as if you were an documented employee versus an undocumented employee. Definitivamente, Pedrosa, la gente tiene miedo, pero lo que quiere el abogado Rahnama que sepa la gente es de que la gente tiene derechos. Ni la compañía de seguros ni el patrón pueden usar ese argumento de que la persona no tiene papeles. La persona con papeles o sin papeles tiene derechos. And having represented thousands of injured workers over the years, some documented, some not, we are sensitive as to how to handle those cases so that it does not affect our clients in any negative way. Y pues en el caso del abogado ha manejado miles de reclamos de compensación al trabajador para personas que tienen papeles y sin papeles también, y él ha sido lo suficientemente sensible para manejar estos casos. De toda clase de situaciones de lesiones personales, otra vez volvemos al mismo punto, tienen que reportarse lo más pronto posible por el límite de tiempo que existe. Y porque, insisto, si no se reporta a tiempo, siempre se hace uno la pregunta, ¿por qué hasta ahora? ¿No? Time is very important. When someone is injured at work, they have to report the injury. They should not delay it. And they need to seek medical attention.
the employer is obligated to send the injured worker to a doctor. If they do not, you should seek medical attention yourself. Bueno, sí es muy importante el tiempo. Una persona que ha sido lastimada en el trabajo tiene que reportarlo a su empleador, y porque él tiene la obligación de mandarlo al doctor. Pero si el patrón no responde de esa manera, la persona lastimada tiene que buscar ayuda médica lo más pronto posible. Y surge otra vez la misma pregunta, ¿cuánto me va a salir el abogado? With all of these cases that we've discussed, it's strictly contingency, which means that if there is no recovery, there is no fee. And I've had many clients who I've represented where they get better, they go back to work, and we have done all of that for them, and at the end they're fine, and if they have no recovery, we send them back to work, and we're happy to get them back on their feet, and we don't get paid. De todos los casos que estamos hablando, Pedrosa, es la misma situación en lo que se refiere al pago del abogado. Si no se recupera algo para la persona, no paga. No paga nada, ¿verdad? Inclusive el abogado ha tenido casos donde las personas que han sido lastimadas se han recuperado bien, todo completamente, regresan a trabajar. No, la aseguranza no tiene que darles dinero. El abogado está feliz con eso, de que la gente está bien, que se regresó a trabajar. Pues ni modo, no se ganó dinero. No hay dinero ni para el abogado ni para la persona lastimada. ¿Son más largos esta clase de casos en comparación de los accidentes de auto? The length of time each case takes is really personal to the client, and how long it would take for them to reach what we call maximum medical improvement. So the longer it takes for the client to get better, the longer the case takes. So every case is different. Bueno, cada caso es diferente porque se basa en que la gente logre su máxima recuperación. Entre más tarde la persona en alcanzar este punto de máxima recuperación, pues más tiempo va a tomar el caso. ¿Juicio o acuerdo en vez de ir a corte? Again, every case is different. Some cases need to go to trial because the employer or the insurance company are being difficult and stubborn in paying the damages. So we take those cases to trial. We don't send them to someone else to try the case. I try the cases myself. And I sit down with the clients, prepare them, and get them ready for trial and get the results that they need. Bueno, hay casos en los que las aseguranzas se han puesto tan tercas que es necesaria llevarlos a juicio. Pasa una cosa, hay otras oficinas que mandan estos casos, se los mandan a otros abogados para que ellos se hagan cargo. No, aquí el abogado personalmente se hace cargo de estos juicios, prepara a la persona, habla con ella para que juntos vayan ante la corte a pelear por su caso. Bueno, recuerde entonces, si usted le toca la mala suerte de estar en esa clase de lesiones personales, en un lugar público, en la calle, le mordió un perro, se cayó en un estacionamiento, en su trabajo se lastimó. ¿Algo más, Tony? Well, I'd like to thank all the listeners out there, and I want to make sure that you know that there's someone here for you who will fight for you and get you what you deserve if you're involved in an accident or work injury. So contact us anytime. I'm here to fight for you. And how do you say that in Spanish? Yo pelearé por ti. Exactamente. Bueno, les hemos dicho a nuestro público en un principio que no se trata de sustituir al abogado, por el contrario, que sepa cómo las leyes funcionan para cuando tenga un caso, sepa hacer una decisión correcta con respecto a un abogado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Prácticamente, Pedrosa, no les va a costar. Sí. Porque el dinero que va a recibir el abogado como pago por sus servicios viene de lo que la aseguranza pague. Totalmente de acuerdo. Gracias, Tony. Thank you very much for having me. I like your Spanish. Gracias. Gracias, Valencia, como siempre. Aquí estamos a la orden. Gracias a la información del día de hoy en este interesante programa del abogado Tony de la oficina de Rahnama Law aquí en la ciudad de Oxnard, cuyo domicilio, por cierto, es el 705 Norte Oxnard Boulevard en la suite 103. Ahí le va a atender todo el personal justamente de esta oficina de abogados, encabezado justamente por Mar Domínguez, que está a sus órdenes, aunque usted no lo crea, a las 24 horas. Si usted llama después de las horas de oficina, el teléfono automáticamente es transferido a su celular por si tiene usted un accidente. El teléfono es el 805-351-3722. Anótelo, nunca se sabe cuándo lo pueda necesitar.
805-351-3722 aquí en la ciudad de Oxnard. Hasta la siguiente.